Buenas, ¿cómo están, queridos estudiantes? En este encuentro nos abocaremos en la clase 7 sobre un tema sumamente importante para el docente, y me refiero concretamente al planeamiento educativo. Estaremos viendo en qué consiste, cuáles son los elementos, las características de un planeamiento, los tipos de planes que elabora el docente. ¿Qué entienden por planear? ¿Qué es planear? Es prever, es organizar lo que vamos a desarrollar o lo que vamos a hacer, es anticiparnos a los hechos. ¿Para qué? Para el logro de los objetivos propuestos. A eso entonces le llamamos planear. Entonces, planificar es prever, es tomar decisiones, es organizar sobre el conjunto de acciones y recursos que uno va a estar utilizando en esa planificación. ¿Para qué todo esto? Para alcanzar los objetivos y las metas de la educación. Entonces, en resumen, podemos decir que la planificación es un proceso de secuencia a través del cual se establecen una serie de pasos que la conducen a la enseñanza, a una meta final, teniendo el proceso más cercano a lo que queremos o deseamos que se dé. La enseñanza, para ser eficaz, debe configurarse como actividad inteligente, metódica, orientada por propósitos definidos. Y los dos grandes males que debilitan la enseñanza y restringen su rendimiento son la rutina. Una de ellas es la rutina, sin inspiración ni objetivos. El otro sería la improvisación dispersiva, que es confusa y sin orden. De allí viene la importancia del planeamiento educativo. El planeamiento es la primera etapa obligatoria de toda labor docente, pues es esencial para una buena técnica de enseñanza y para el buen rendimiento escolar. Además, es una exigencia taxativa de la ética profesional. El papel del docente en la concepción moderna se presenta como un maestro organizador, estimulador y también facilitador de los aprendizajes. Esto implica cambios en el desempeño de las tareas profesionales. Entonces, podemos decir que el planeamiento educativo es aquella que nos permite proveer la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la instrumentación de estrategias apropiadas, tomando en cuenta el sistema educativo nacional, el contexto también de la escuela, el tipo de grupo e incluso al alumnado en su individualidad. Entonces, a eso le llamamos planeamiento educativo. Bueno, como podemos observar, aquí tenemos los niveles del planeamiento. Y tenemos el primer nivel macronacional, luego mesonacional
y microinstitucional. Cuando hablamos de macro, nos referimos a los lineamientos de la política educacional, a la matriz del proyecto educativo, por ejemplo, la organización de los niveles. En este nivel de macronacional se dan las orientaciones generales de carácter más o menos prescriptivo con el objetivo de brindarle unidad a la propuesta curricular del país y sirve de base para poder diseñar las propuestas curriculares y los diversos niveles de concreciones hasta el plan didáctico para el trabajo de aula. Cuando hablamos de mesonacional, sería el nivel de decisiones sobre contenidos, que tendrá que ver con los ejes estructurantes de la institución educativa, que están comprendidos con el proyecto curricular institucional o el proyecto educativo institucional. Entonces, del nivel mesoplanificación podemos entender como nivel regional, que corresponde al departamento o las instituciones educativas. La misma adecua prescripciones nacionales a las características particulares de la región y así también de la institución educativa. Cuando hablamos de microinstitucional, hablamos de las planificaciones áulicas. En este nivel, el planeamiento puede ser entendido como proceso a través del cual los docentes anticipan y prevén todos los componentes que intervienen en el desarrollo de una acción formativa. Y estos serían los objetivos generales específicos, así también los elementos de contenidos, las estrategias, actividades de enseñanza-aprendizaje, los recursos de apoyo, las estrategias de evaluación y la duración de un planeamiento. A esto se refiere entonces a un planeamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje que se da en la micro institucional y debe hacer operativo al poner en acción el planeamiento curricular o programa educacional de la unidad educativa específica. Luego tenemos el planeamiento educativo, que tiene dos dimensiones, que sería el planeamiento curricular y el planeamiento didáctico. Cuando hablamos de planeamiento didáctico, nos dice que es el proceso que permite analizar la realidad, tomar decisiones, ofrecer alternativas para llenar las expectativas sociales que se plantean a la educación de un país. Entonces se centra específicamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en el nivel de aula, por lo que el responsable directo de su diseño es el docente en el planeamiento didáctico. En el planeamiento curricular nos dice que es la toma de previsiones para el accionar pedagógico y permite concretar las expectativas e intenciones educativas en planes, programas y proyectos que orientan el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje en los diversos ámbitos, niveles y modalidades de un sistema. Entonces, se define como el conjunto de procesos de previsión, de realización y control de las experiencias de aprendizaje deseables para una población determinada. A eso se refiere entonces el planeamiento curricular. Entonces, es importante destacar el hecho de que en el plano nacional la toma de decisiones generalmente responde también a las tendencias internacionales o mundiales. Entonces, el planeamiento didáctico consiste en decidir con anticipación lo que hay que hacer, quién tiene que hacerlo, dónde hay que hacerlo, cómo hay que hacerlo,
cuándo hay que hacerlo y con quién, para qué hay que hacerlo y con qué contamos para hacerlo. Entonces, a continuación, estaré describiendo una serie de características que debe poseer el planeamiento didáctico. Tiene que ser flexible, dinámica, continua, creativa, integradora, tiene que ser sistemática, funcional, estratégica. ¿Cuándo decimos que es flexible? Cuando permite que se lleven a cabo las modificaciones o ampliaciones o actualizaciones de los contenidos, de las actividades previstas en caso de ser necesario. ¿Cuándo decimos que tiene que ser dinámica? Una planeación nunca es algo totalmente acabado y estático, sino que está en constante revisión y evoluciona en función de la información que vamos obteniendo sobre los resultados parciales del desarrollo del curso. ¿Cuándo es continua? Cuando los planes deben proveer continuidad entre las experiencias de formación dentro de un plan de formación, capacitación también. ¿Cuándo es creativa? Al tratarse de un diseño propio y exclusivo, cuando exige creatividad y originalidad, o el docente decide sobre el quehacer en el aula según las características de lo que observa en su grupo curso, sobre también las necesidades que se pretenden satisfacer y así también las propias posibilidades con que cuenta. Cuando es integradora, cuando permite integrar elementos de cualificación técnico-profesionales con elementos de cualificación personal del participante. Cuando decimos que es estratégica, cuando permite visualizar de manera integrada las decisiones institucionales orientadas por el futuro y en estrecha relación con el medio ambiente. Entonces, cuando también, otra característica también que tiene es la precisión, que los planes tienen que ser lo más exacto posible en cuanto a los aspectos en el que ellos se contemplen, ¿verdad? También habla de un realismo o adecuación de la realidad, otra característica muy importante del planeamiento. Entonces, la planificación debe realizarse en base a la realidad concreta del grupo curso en el que yo estoy desarrollando una clase. ¿Qué elementos requiero para mi planeación didáctica? En primer lugar, tiene que tener una portada, ¿verdad? Identificación en donde tiene que estar la institución educativa, por ejemplo, Colegio Nacional Atanasio Riera, nivel, en este caso sería educación media o nivel medio, curso, primero, segundo, tercero, turno, área, disciplina. Área sería, por ejemplo, ciencias sociales. Y dentro del área de ciencias sociales hay muchas disciplinas que le corresponden. Una de ellas, por ejemplo, puede ser antropología cultural o antropología social. El nombre del practicante, el del profesor, el tiempo, cuántas horas tiene, por ejemplo, antropología cultural, 4 horas semanales sería. Entonces se pone ese tiempo y la fecha. Y luego está una parte donde dice unidad temática. Muchas veces vamos a encontrar dentro del plan y muchas veces tenemos que sacar de las capacidades. ¿Dónde encontramos estas capacidades? Las capacidades vamos a encontrar a lo que le llamamos el programa de estudio para cada nivel, así como para la escolar básica, así también está para el nivel medio. Entonces, dentro de los programas de estudio ya están las capacidades y el contenido también. Los indicadores son los que el docente lo elabora. Y dentro del contenido vamos a encontrar que están los contenidos conceptuales, procedimentales
y actitudinales, que vamos a estar viendo después eso. Y luego los indicadores, como le indiqué también, tienen sus categorías, que tiene que ser, así como los contenidos, conceptual, procedimental y actitudinal. Y están las estrategias metodológicas de cómo voy a enseñar, a través de qué recursos, de qué medios, de qué estrategias. Y están las estrategias evaluativas, que ya es para el cierre. ¿Cómo voy a evaluarle? ¿A través de qué? Y los materiales didácticos. ¿Cuáles serían los materiales que estaría utilizando para desarrollar una clase? Y la bibliografía. Escribir los materiales didácticos a ser utilizados. El planeamiento didáctico implica fundamentalmente procesos de previsión, de selección, así también de organización de todos los elementos que componen la situación del aprendizaje al momento de planificar. El docente debe tomar decisiones y organizar su práctica pedagógica en cuanto a qué enseñar. Nos conduce a responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las competencias o indicadores de logro que debo seleccionar? ¿Cuáles son los principales contenidos, tópicos o subtemas que debo presentar? ¿Qué conocimientos complementarios o temas relevantes para la vida voy a integrar? Luego tengo ¿cuándo enseñar? Es la secuencia lógica en el desarrollo de los indicadores del logro y los contenidos en el tiempo. Luego, ¿cómo enseñar? A través de las actividades, de las situaciones y estrategias de aprendizaje. Sería el cómo enseñar. Y tenemos que evaluar. Hace referencia a los indicadores de logro. ¿Cuáles serían esos indicadores? ¿Qué es lo que quiero lograr a través de esos indicadores? ¿Cómo evaluar? Sería a través de tareas de desempeño o pruebas orales o escritas, proyectos, exposiciones, a través de trabajos colaborativos o tareas individuales o grupales y otros más, ¿verdad? Luego están cuándo evaluar. En todo momento se evalúa porque utilizamos la valoración diagnóstica continua y porque la evaluación es de proceso y de producto. Entonces, eso es lo que se tiene en cuenta en el planeamiento didáctico. Entonces, podemos decir que el planeamiento didáctico, ¿qué enseñar y aprender? Se refieren a los contenidos. ¿Para qué enseñar y aprender? Serían los objetivos indicadores, que hoy día se maneja como indicadores. ¿Cómo enseñar y aprender? Es la metodología, la técnica, la estrategia a utilizar. ¿Con qué medios enseñar y aprender? Es a través de los recursos didácticos. ¿Qué, cómo y cuándo evaluar los aprendizajes? Allí hablamos entonces de evaluación y estaremos viendo los tipos de contenidos. Los contenidos son conjunto de saberes. Es un recorte arbitrario de conocimiento de un campo disciplinar que se considera esencial para la formación del alumno. Y podemos observar que encontramos tres tipos de contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. Los contenidos conceptuales corresponden al área del saber, es decir, los hechos, los fenómenos, conceptos que los estudiantes pueden aprender. Y en los contenidos procedimentales constituyen un conjunto de acciones que facilitan el logro de un fin propuesto.
El estudiante es el que va a ser el actor principal en la realización de los procedimientos que demanda los contenidos. Entonces, es decir, que desarrollará su capacidad para saber hacer. Y tenemos también el contenido actitudinal. Se refieren a la formación de un accionar positivo según las valoraciones de la sociedad en la que se vive, motivando de esta forma al alumno a moldear una personalidad que opte o prefiera por ejercer conductas deseables que sean provechosas para sí mismo y para la sociedad. Y este contenido responde al aprender a ser. Las etapas del planeamiento didáctico se clasifican según el tiempo de clase que abarcan. Por ejemplo, si son anuales o si son por unidades didácticas o según el modelo pedagógico en el que se inscriben. Estaremos viendo aquí 3 etapas del planeamiento didáctico, como ya dije, que es la planeación anual o de área, es el plan de unidad y también el plan de clase. Cuando hablamos de un plan anual, se trata de un diseño que contempla los aprendizajes que se espera lograr durante todo un año de clases. Es como un periodo extenso de tiempo. Se compone de varias unidades didácticas que idealmente deberían presentar cierta coherencia entre sí. La planificación o planeamiento de una unidad didáctica es más breve que la planificación anual, aunque no se rige por un número fijo de horas pedagógicas, sino que cada docente lo decide según el tiempo que cree necesario para lograr un aprendizaje determinado. Y en el plan de clase es más específica que la unidad didáctica y es poco frecuente que los docentes deban entregar este tipo de planificación. Sin embargo, resulta sumamente útil para poder organizar la secuencia de aprendizaje dentro de una clase, señalando las distintas etapas de trabajo desde que comienza la hora hasta que termina. Muy bien, bien. Sobre la guía de actividades ya está dentro de la plataforma y consiste en responder 2 preguntas. El primer punto es qué plantea el planeamiento educativo. El segundo es cuáles son los niveles de planeamientos y cuáles serían los ámbitos que abarca. El segundo ejercicio es mencionar y comentar un poquito las características del planeamiento. Así también el último ejercicio es esquematizar sobre los tipos de planeamientos y comentar brevemente cada uno de esos planeamientos. Que tengan una semana productiva, buen trabajo, hasta la próxima clase.